José Antonio Crespo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Pepe, ¿qué tal? Buenas. Bueno, este elemento también debe de leerse a la luz, ahora sí, a la óptica de lo que viene, ¿no? Este es un aviso que hacen en la actuación policial, pero no puede desvincularse con el proceso electoral, como no puede desvinculárselo del asunto de la suspensión de la evaluación de los maestros. Sobre todo porque mucha gente se pregunta, decir, bueno, ¿por qué hicieron esto? De todas maneras, la pregunta queda ahí en el aire, ¿por qué tomaron esa decisión que le va a salir carísima políticamente al gobierno, pase lo que pase? Muchos dicen, pero ¿por qué una semana antes de la elección, cuando eso te puede generar votos en contra? Sin duda. Muchos de que quisieran haber votado por el PRI o por su coalición, decir, no, con esto ya no. ¿Pero qué es mejor, votos en contra, unos votos en contra, o que sí se lleven a cabo las elecciones? Es que esa es la cuestión. O sí. Puede suceder que ni una cosa ni la otra, es decir, que pasen las dos cosas, que no haya elecciones y aparte votos en contra. Depende de lo que haya motivado a esta decisión al gobierno, porque evidentemente no es una decisión que haya estado en el aire, una ocurrencia, por supuesto. Muchos calculan que ya está la base de negociación para que haya las elecciones, para que los grupos radicales y de extorsión política en Oaxaca y Guerrero permitan que haya elecciones, porque sí, probablemente en esta hipótesis se calculó que sí tenían la capacidad de boicotearlas, de suspenderlas, de generar una situación de nulidad de la elección, y que eso políticamente iba a ser muy costoso para el gobierno, y que eventualmente esta es la base sobre la cual se logrará pacificar, digamos, electoralmente esta situación. Hay otra hipótesis por ahí, bueno, de las muchas que nadie entiende por qué hizo esto el gobierno. Es decir, a lo mejor el CENTE como tal, ya no nomás la CENTE, está comercializando su voto corporativo, que no es solo de 1 millón, sino toda la gente alrededor de los maestros, y que lo que está con esto asegurando el gobierno es la mayoría absoluta en la Cámara Baja, porque entre el PRI y el Verde no hay garantía que la tengan. Ahí está el panel con todos estos votos corporativos magisteriales, y que ahí pues el CENTE está haciendo un intercambio, es decir, viene para abajo esta parte de la reforma que es la central, a cambio de garantizarte la mayoría. Esa es otra hipótesis, y que no sé en realidad, porque ninguna suena racional de todas maneras en términos del costo político que le puede representar al gobierno, claro, el quedar sin credibilidad en lo que yo llamaría la oaxaquización del país, Pepe. Porque una cosa es que a Gabino Cue lo hayan dejado desde el principio de su administración totalmente secuestrado políticamente, que lo hayan dejado totalmente pintado en la pared, y otra cosa es que eso mismo se empiece a dar a nivel del gobierno federal, con un debilitamiento del Estado que sería intolerable para todo el mundo. Entonces, de todas maneras, el costo político para el gobierno en estas circunstancias va a ser muy alto. Hay quienes piensan, creo que por ahí va la cosa, que quizá el cálculo fue, ahorita garantizamos la elección, ya sea tanto la elección que sea pacífica en Guerrero y en Oaxaca, y quizá los votos corporativos para garantizar la mayoría absoluta, y luego la movilización misma de la sociedad, y eventualmente los procesos legales que se van a llevar a cabo, que van a impugnar muchos grupos, muchos actores, dejan al gobierno decir, pues yo cumplí mi parte frente al sindicato, a los maestros, y pues ni modo, se impuso la ley. Y entonces de todas maneras se revertirá esta decisión, pero garantizando ahí una ganancia electoral para el gobierno. De todas formas, aún en ese escenario, Pepe, el costo de credibilidad y de falta de confianza que va a generar esta decisión, me parece que es altísimo. No le encuentro la racionalidad a esta decisión. El problema es que va a haber urnas donde se reciban los votos ciudadanos, pero mi pregunta es, ¿qué tanto los ciudadanos vamos a pesar en la decisión democrática cuando sabemos que, dadas las impugnaciones por irregularidades, etcétera, que hayan ocurrido hasta ahora, más de 14.500, y las que puedan ocurrir el mismo día de la elección y los días subsiguientes, hagan que los votos ciudadanos no sean los que decidan, no cuenten muy poco, sí, y que cuenten más los argumentos legales, sí, ante los tribunales? Pues ese es el riesgo siempre, en cualquier proceso democrático, eso sí, de las impugnaciones judiciales. En Estados Unidos ha pasado, en varios países. Lo que pasa es que en México es demasiado, son muchas las causales, son muchos los argumentos que llevan a que eventualmente la decisión se cambie en los tribunales. Y efectivamente los votos de los ciudadanos emitidos libremente el domingo 7 de junio, por ejemplo, en una casilla, ha ocurrido y puede pasar. Tú vas y votas y en tu casilla de pronto hubo algún tipo de irregularidad que provoca que el tribunal anule. Pues ya te anularon tu voto, sí, aún a nivel de casilla o sección, eventualmente distrito. En fin, existe el riesgo de que efectivamente el voto de los ciudadanos en ciertas circunstancias, en ciertas regiones, se anule por una decisión del tribunal por cuestiones ajenas al ciudadano, es decir, trampas que hizo otro, incluso cuando las cuentas no salen bien en el acta, no fueron bien puestas,
puede echar abajo eventualmente la votación en una casilla o en un distrito. Entonces, siempre existe ese riesgo. Desafortunadamente es que la ley está tan intrincada ya que los motivos para llevar a juicio electoral las elecciones son muchísimas y las posibilidades de que se anulen también ya son mucho mayores que antes. Entonces existe el riesgo de que las decisiones se tomen, o muchas de las decisiones a nivel electoral ahora, se tomen en el tribunal anulando, para efectos prácticos, el voto de los ciudadanos. Hay regiones, hay zonas del país muy apartadas donde el cúmulo de habitantes no rebasa, no sé, 200 o 300 personas, verdaderos caseríos. Sino, si el 10%, es lo que dice la ley, ¿no? Si el 20% se detectan irregularidades correspondientes a un 20% en la casilla, se anula. Es decir, se pueden anular las elecciones en distritos muy poca congregación demográfica. Pero no porque no vayan, Pepe. No porque no vayan. Pero algún otro tipo de irregularidad. Exactamente. Sí. No sé, desde luego. Por eso yo creo que sí es bastante. El foco rojo sí es que si se deciden estos grupos, con reforma o sin reforma, boicotear la elección, creo que sí tienen la capacidad. Porque ahí sí, efectivamente, con 20% de casillas que no se instalen o que por irregularidades se anulan, se anula toda la elección en todo el estado. Vamos a estar observando, por supuesto, muy puntualmente. Gracias, Pepe. José Antonio Crespo. Nos vemos. Contamos contigo noches. el domingo para echar un telefonazo y que nos ayudes a visualizar el panorama a partir de las 6 de la tarde. Claro que sí, Pepe. Gracias, doctor José Antonio Crespo. Vamos a una pausa.